Un informante se adelantó para dar información sobre la avalancha de avistamientos de drones en California que parecen ser ovnis. El denunciante da una descripción detallada de su trabajo en tecnología extraterrestre, ingeniería inversa en una empresa conjunta militar comercial altamente secreta. Los drones están relacionados con la tecnología extraterrestre en la que trabajó, especialmente en el desarrollo de la tecnología de camuflaje o invisibilidad. Su información sobre aplicaciones informáticas avanzadas y comunicaciones es muy precisa y proporciona documentos para fundamentar sus afirmaciones. Él da una idea de algunas de las formas en que los militares trabajan con el sector comercial, tal como lo describió Philip Corso en el día después de Roswell para aplicar ingeniería inversa a la tecnología extraterrestre. Tengo información que puede explicar gran parte de lo que está sucediendo y las fotos proporcionadas por Chad Rahman, el testigo de Lake Tahoe, así como las fotos tomadas por Jenna y Taei en Big Basin. Soy ingeniero electrónico e informático y solía trabajar en un programa llamado CARET que se ocupaba de la investigación y el desarrollo basados en tecnología extraterrestre. Muchos elementos clave de la tecnología con la que trabajé durante mi tiempo con CARET son claramente visibles en estos objetos. Este trabajo se realizó en los años 80 en Palo Alto, California, por lo que no me sorprende que estos avistamientos estén teniendo lugar en las cercanías de esa área. Encontrará numerosos escaneos de fotografías y documentos de mis días de CARET que se relacionan con lo que voy a contarle y quisiera compartir con la gente. Además, he puesto un pequeño sitio web que tiene copias de muy alta resolución de todos estos escaneos, así como documentación donde se especifica el programa CARET y estos avistamientos. Lea la documentación en el sitio web para el resto de los detalles, ya que estoy asumiendo un riesgo personal bastante importante y me gustaría asegurarme de que vale la pena. Hay 4 fotos y un total de 15 páginas de documentos escaneados. Quiero que las personas tengan acceso fácil a esta información en su totalidad. Siento que esto es razonable y es todo lo que pido. No estoy intentando vender nada y la única razón por la que creé este sitio web tan simple es para garantizar que toda la información se presente de forma correcta y en un solo lugar. Mi experiencia con el programa CARET y la tecnología extraterrestre. Junio de 2007. Esta carta es parte de un paquete que he reunido para Coast to Coast AM para distribuir a su audiencia. Es un complemento para numerosos escaneos de documentos y fotografías. Puedes llamarme Isaac, un alias que he elegido como una simple medida de protección mientras lanzo lo que se llamaría información tremendamente sensible incluso para los estándares actuales. Sensible no es necesariamente sinónimo de peligroso. El gobierno tiene sus razones para su alto secreto, y simpatizo con muchos de ellos, pero la verdad es que me estoy haciendo viejo y no estoy interesado en conocer a mi creador algún día con más equipaje de lo necesario. Además, puse un poco más de fe en la humanidad que mis antiguos jefes, y creo que la liberación de al menos parte de esta información podría ayudar mucho más de lo que podría dañar, especialmente en el mundo de hoy. Debo aclarar antes de comenzar, como nota final, no estoy interesado en hacerme vulnerable a las consecuencias de traicionar la confianza de mis superiores y no divulgaré ninguna información personal que pueda determinar mi identidad. Sin embargo, mi intención no es engañar, por lo que la información que considero demasiado arriesgada para compartir será simplemente omitida en lugar de ocultada de alguna manera, aparte de mi alias, que libremente reconozco que no es mi verdadero nombre. Estimo que con la información contenida en esta carta, podría reducirse a una de quizás entre 30 y 50 personas en el mejor de los casos, así que me siento razonablemente seguro. Algunas explicaciones para los avistamientos recientes. Durante muchos años he considerado ocasionalmente la publicación de al menos parte del material que poseo, pero la reciente ola de fotos y avistamientos por parte de la población me ha llevado a hacerlo ahora. Primero debo aclarar que no estoy familiarizado directamente con ninguna de las naves que se ven en las fotos en su totalidad. Nunca los he visto en un hangar o trabajado en ellos o he visto extraterrestres en ellos.
Sin embargo, he trabajado y visto muchas de las partes visibles en estas máquinas, algunas de las cuales se pueden ver en el escaneo de revisión del inventario Q3-85. Sin embargo, lo más importante es que estoy muy familiarizado con el lenguaje, el alfabeto en su parte inferior que se ve claramente en las fotos de Chadi Rahman, y en otra forma en las fotos captadas. Una pregunta que puedo responder con seguridad es por qué están de repente aquí. Estas máquinas probablemente han existido en su forma actual durante décadas, y puedo decir con certeza que la tecnología detrás de ellas ha existido durante décadas antes de eso. El lenguaje, de hecho, fue el tema de mi trabajo en años pasados. La razón por la que son ahora visibles, es otro asunto completamente diferente. Estas máquinas, suponiendo que sea el programa con el que trabajé en los años 80, están equipadas con tecnología que permite la invisibilidad. Esa capacidad se puede controlar tanto a bordo como a distancia. Sin embargo, lo importante en este caso es que esta invisibilidad también puede verse afectada por otra tecnología. Por ejemplo, un bloqueo de radar. Estas naves se vuelven visibles y luego vuelven a la invisibilidad de forma arbitraria, probablemente involuntaria e indudablemente solo por periodos cortos, debido a la actividad de un tipo de tecnología disruptiva cerca. Estoy especialmente seguro de esto en el caso de los avistamientos de Big Basin, donde los propios testigos informaron que vieron la nave aparecer y desaparecer. Esto es especialmente probable debido a la forma en que el testigo describió como un parpadeo momentáneo de la nave, que es consistente con el disparo intermitente e involuntario de dicho dispositivo. No es de sorprender que estos avistamientos ocurran en California, y especialmente en el área de Saratoga, South Bay. No muy lejos de Saratoga se encuentra Mountain View, Sunnyvale, hogar de Mayfield Field y el centro de investigación NASA Ames. Estaría dispuesto a apostar casi cualquier cosa que el dispositivo se activó inadvertidamente, probablemente durante algún tipo de experimento, en el momento exacto en que fueron vistos. A kilómetros de distancia, en Big Basin, los testigos estaban en el lugar correcto en el momento correcto y vieron los resultados de esta interrupción con sus propios ojos. He tenido algún contacto directo con este dispositivo, o al menos un dispositivo capaz de hacer lo mismo, y este tipo de error no tiene precedentes. Personalmente estoy al tanto de al menos otro incidente en el que este tipo de tecnología se activa accidentalmente, lo que resulta en la visibilidad repentina de cosas normalmente invisibles. La única diferencia es que en estos días, las cámaras son mucho más comunes. La tecnología en sí no es nuestra, o al menos no lo fue en los años 80. La tecnología en estas naves, es de origen extraterrestre. La razón por la que nos dieron esta tecnología nunca fue clara para mí, pero es responsable de muchas cosas. El hecho de que tengamos acceso a este tipo de dispositivos, junto con nuestra ocasional experimentación, ha conducido a todo, desde disfunciones de camuflaje como este hasta fallas en toda regla. Puedo asegurarle que la mayoría, y en mi opinión todos, los incidentes de accidentes de ovnis o ese tipo de cosas tuvieron más que ver con nuestra intromisión en una tecnología extremadamente poderosa en un momento inoportuno que la falla mecánica de su parte. Créanme, esas cosas no fallan a menos que algo aún más poderoso que ellas las haga fallar, intencionalmente o no. El programa Caret. Mi historia comienza de la misma manera que lo hizo para muchos de mis compañeros de trabajo, con estudios de posgrado en la Universidad de Ingeniería Eléctrica. Siempre me había interesado la informática, que era un campo muy nuevo en ese momento. En los años posteriores a la escuela, trabajé en la industria de la tecnología, para el tipo de empresas que esperaría, hasta que me ofrecieron un trabajo en el Departamento de Defensa y las cosas tomaron un giro muy diferente. Mi tiempo en el Departamento de Defensa fue en su mayoría sin incidentes, estuve allí bastante tiempo. Aparentemente demostré ser razonablemente inteligente y leal. En 1984,
Estas cualidades junto con mi formación técnica me convirtieron en un probable candidato para un nuevo programa para el que estaban reclutando científicos llamado CARET. Antes de explicar qué era CARET, debería retroceder un poco. En 1984, Silicon Valley había sido un gigante de la tecnología durante décadas. En los menos de 40 años desde la aparición del transistor de Siagley, esta parte del mundo ya había producido una industria informática multimillonaria e hizo avances tecnológicos sin precedentes en otros campos. La industria privada en Silicon Valley fue responsable de algunos de los saltos tecnológicos más increíbles de la historia y este hecho no pasó desapercibido para el gobierno y el ejército de Estados Unidos. No pretendo tener ningún conocimiento especial sobre Roswell o cualquiera de los otros presuntos primeros eventos OVNI, pero sé que cualquiera que sea el origen exacto, el ejército estaba trabajando duro tratando de comprender y utilizar los artefactos extraterrestres que tenía en su poder. Si bien hubo un gran progreso en general, las cosas no se movieron tan rápido como a algunos les hubiera gustado. Entonces, en 1984, el programa CARET se creó con el objetivo de aprovechar las capacidades de la industria privada en Silicon Valley y aplicarla a la tarea continua de comprender la tecnología extraterrestre. Uno de los mejores ejemplos del poder del sector tecnológico fue Xerox PARC, un centro de investigación en Palo Alto, California. Spark fue responsable de algunos de los principales hitos en la historia de la informática. Si bien nunca tuve el privilegio de trabajar allí, conocí a muchas de las personas que lo hicieron y puedo decir que estuvieron entre los ingenieros más brillantes que he conocido. Spark sirvió como uno de los modelos para la primera encarnación del programa CARET, el laboratorio de CARET de Palo Alto, PACL, paquete cariñosamente pronunciado durante mi tiempo allí. Aquí fue donde trabajé, junto con muchos otros civiles, bajo los auspicios de los mandos militares que estaban ansiosos por descubrir cómo el sector tecnológico hizo tanto progreso tan rápido. Mi tiempo en el Departamento de Defensa fue un factor importante detrás de por qué fui elegido, y de hecho más de 30 personas que fueron contratadas al mismo tiempo también habían estado en el departamento durante tanto tiempo, pero este no fue el caso para todos. Un par de mis compañeros de trabajo fueron arrebatados desde lugares como IBM y, al menos 2 de ellos provenían de Spark. Sin embargo, mi experiencia en el Departamento de Defensa me hizo más elegible para puestos de gestión, que es de la que tengo mucho de este material en mi poder para empezar. En otras palabras, civiles como yo que tuvimos, a lo sumo, alguna experiencia decente trabajando para el Departamento de Defensa, pero sin entrenamiento o participación militar real, de repente nos encontrábamos en la misma habitación que la tecnología extraterrestre altamente clasificada. Por supuesto, pasaron cerca de 2 meses informándonos a todos antes de ver o hacer algo, e hicieron todo lo posible para convencernos de que si alguna vez filtrábamos un solo detalle sobre el proyecto, harían todo lo posible para desenterrar nuestros pasados más oscuros, encerrarnos en prisión o incluso ser eliminados. Había un guardia armado en cada rincón de cada habitación. Había trabajado con algunas empresas bajo acuerdo de confidencialidad bastante fuertes en mi época, pero esto estaba tan fuera de mi alcance que pensé que no iba a durar ni 2 semanas en un entorno como ese. Pero sorprendentemente las cosas tuvieron un buen comienzo. Nos querían, simple y llanamente, y nuestra industria se había mostrado tan buena en lo que hacía que estaban casi listos para darnos carta blanca. Por supuesto, nada con los militares es tan simple, y como suele ser el caso, querían tener su pastel y comérselo también. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de su interés en escoger nuestros cerebros y aprender lo que pudieran de nuestra manera de hacer las cosas, todavía querían hacerlo a su manera con la frecuencia suficiente como para frustrarnos. Todavía recuerdo ese punto de inflexión durante la sesión informativa cuando me di cuenta de lo que acababan de decirnos, y de que no lo había escuchado mal, y que no era una broma. En retrospectiva, todo se siente como si fuera en cámara lenta,
desde esa breve pausa que tomó justo antes de que el término extraterrestre apareciera por primera vez, a la forma en que la habitación parecía desvanecerse a medida que colectivamente probamos para comprender lo que se decía. Mi reflejo iba y venía entre tratar de mirar al orador, entenderlo mejor y mirar a todos los que me rodeaban, para asegurarme de que no era el único que estaba oyendo esto. Había una figura con autoridad de confianza que decía algo para lo que simplemente no me sentía preparado, y que me imponía una carga que no necesariamente deseaba llevar. En el momento en que sale la primera palabra, todo lo que puedes pensar es lo que era hace solo unos segundos, y sabiendo que la vida nunca será tan simple como lo era entonces. Después de todo ese tiempo en el Departamento de Defensa, pensé que al menos tenía una idea de lo que estaba pasando en el mundo, pero nunca había escuchado nada acerca de esto. A diferencia de la investigación tradicional en esta área, no estábamos trabajando en juguetes nuevos para la Fuerza Aérea. Por numerosas razones, la gente de Caret decidió apuntar sus esfuerzos a aplicaciones comerciales en lugar de militares. Básicamente querían que convirtiéramos estos artefactos en algo que pudieran patentar y vender. Una de las promesas más atractivas de Caret fue el ingreso generado por estas tecnologías preparadas para productos, que podrían canalizarse directamente a proyectos en negro. Trabajar con una aplicación comercial en mente también fue otra forma de mantenernos en un estado mental familiar. Desarrollar tecnología para el ejército es muy diferente de hacerlo para el sector comercial, y no tener que preocuparse por la diferencia fue otra forma en que Caret se parecía mucho a la industria privada. Caret brilló en la forma en que nos dejaba trabajar de la manera en que estábamos acostumbrados a trabajar. Querían recrear todo el entorno al que estábamos acostumbrados, sin comprometer problemas como la seguridad. Eso significa que tenemos libertad para configurar nuestro propio flujo de trabajo, estructura de gestión interna, manuales de estilo, documentación y demás. Querían que esto se viera y se sintiera como una industria privada, no como un ejército. Sabían que era la mejor forma de sacarnos el trabajo, y tenían razón. Pero las cosas no funcionaron tan bien cuando se trata de cuestiones como el acceso a la información clasificada. Estaban exponiendo lo que probablemente sea su único gran secreto para un grupo de personas que nunca habían recibido entrenamiento básico y era obvio que la gravedad de esta decisión nunca estaba lejos de sus mentes. Comenzamos el programa con un pequeño conjunto de artefactos extraterrestres junto con informes bastante elaborados sobre cada uno, así como el acceso a una cantidad modesta de las investigaciones que ya se habían completado. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que necesitábamos más, sin embargo, lograr que proporcionaran la menor cantidad de material nuevo era como arrancarle los dientes. Caret significaba investigación de aplicaciones comerciales para tecnología extraterrestre, pero a menudo bromeábamos que debería haber significado los civiles rara vez son de confianza. Pacle estaba ubicada en Palo Alto, pero a diferencia de Spark, no fue al final de un largo camino en el medio de un gran complejo rodeado de colinas y árboles. Pacle estaba escondida en un complejo de oficinas propiedad enteramente de los militares, pero hecho para parecerse a una compañía tecnológica sin pretensiones. Desde la calle, todo lo que se podía ver era lo que parecía ser un estacionamiento normal con una puerta y una caseta de vigilancia, y un edificio de un piso con un nombre y un logotipo ficticios. Lo que no era visible desde la calle era que detrás del primer grupo de puertas había suficientes guardias armados para invadir Polonia, y 5 historias subterráneas adicionales. Querían estar lo más cerca posible del tipo de personas que estaban buscando para contratar y ser capaces de traerlas con un mínimo de alboroto. Dentro, teníamos todo lo que necesitábamos. Hardware de vanguardia y un equipo de más de 200 científicos informáticos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, físicos y matemáticos. La mayoría de nosotros éramos civiles, como ya he dicho, pero algunos eran militares, y algunos de ellos ya habían estado trabajando en esta tecnología. Por supuesto,
Nunca estuve lejos del cañón de una ametralladora, incluso dentro de los propios laboratorios, algo a lo que muchos de nosotros nunca nos acostumbramos, y las giras bisemanales fueron hechas por la brigada militar para garantizar que no saliera ni un solo detalle desconectado. La mayoría de nosotros sufrimos extensas búsquedas en nuestro camino hacia y desde el edificio. Ahí estaba, probablemente el mayor secreto del mundo, en un montón de partes distribuidas en mesas de laboratorio en el medio de Palo Alto, así que puedes imaginar su preocupación. Una desventaja de Caret era que no estaba tan bien conectado como otras operaciones indudablemente lo fueron. Nunca llegué a ver extraterrestres reales, ni siquiera fotos, y de hecho nunca vi una de sus naves. El 99% de lo que vi estaba relacionado con el trabajo en cuestión, todo lo cual se llevó a cabo dentro de un contexto muy limitado solo en artefactos individuales. El 1% restante provino de personas que conocí a través del programa, muchas de las cuales trabajaron más estrechamente en el programa. Lo que fue especialmente entretenido de todo el asunto fue la forma en que nuestra administración militar actuaba como si la tecnología en la que trabajamos no fuera en absoluto extraterrestre. Aparte de la palabra extraterrestre en sí misma, rara vez escuchamos otros términos como ovni o espacio exterior o cualquier otra cosa. Esos aspectos solo se mencionaron brevemente cuando era absolutamente necesario para explicar algo. En muchos casos, fue necesario diferenciar entre las diferentes razas y su tecnología respectiva, y ni siquiera usaron la palabra razas. Fueron referidos simplemente como diferentes fuentes. Mucha de la tecnología en la que trabajamos era la antigravedad. La mayoría de los investigadores del personal con experiencia en propulsión y cohetería eran militares, pero la tecnología con la que estábamos lidiando era tan fuera de este mundo que en realidad no importaba demasiado cuál era su origen, porque era obvio. Todo lo que podíamos hacer era usar el vocabulario de nuestros campos respectivos como una forma de modelar los conceptos nuevos extremadamente extraños que lentamente comenzábamos a entender lo mejor que podíamos. Un ingeniero de cohetes usualmente no se codea con un científico de la computación, pero dentro de PACL, todos estábamos igual de desconcertados. Los físicos hicieron el mayor avance al principio porque de todas nuestras habilidades, la mayoría se superponían con los conceptos detrás de esta tecnología, aunque eso no dice mucho. Sin embargo, una vez que empezaron a funcionar, comenzamos a encontrar que muchos de los conceptos que se encuentran en la informática también eran aplicables, aunque de forma muy vaga. Si bien no trabajé mucho con el hardware de antigravedad, ocasionalmente participé en la evaluación de cómo esa tecnología estaba destinada a interactuar con su usuario. La antigravedad fue increíble, por supuesto, al igual que los avances que estábamos haciendo con la ingeniería de materiales y demás. Pero lo que más me interesó entonces, y todavía me sorprende más hasta el día de hoy, fue algo completamente diferente. De hecho, fue esta tecnología la que inmediatamente saltó sobre mí cuando vi las fotos de Chadi Rahman, y más aún en las fotos de Big Beisan. Llamar lo que estoy a punto de describir un lenguaje es un nombre inapropiado. Su hardware no fue operado de la misma manera que el nuestro. En nuestra tecnología, incluso hoy, tenemos una combinación de hardware y software que ejecuta casi todo en el planeta. El software es más abstracto que el hardware, pero en última instancia necesita hardware para ejecutarlo. En otras palabras, no hay forma de escribir un programa de computadora en un pedazo de papel, colocar ese pedazo de papel sobre una mesa o algo, y esperar que realmente haga algo. El código más poderoso del mundo todavía no hace nada hasta que una pieza de hardware lo interpreta y traduce sus comandos en acciones. Pero su tecnología es diferente. Realmente funcionaba como la pieza mágica de papel que se sienta en una mesa, por así decirlo. Tenían algo parecido a un idioma, que literalmente podía ejecutarse a sí mismo, al menos en presencia de un tipo de campo muy específico. El lenguaje, un término que todavía uso muy poco, es un sistema de símbolos,
lo que realmente se parece mucho a un lenguaje escrito, junto con formas geométricas y patrones que se combinan para formar diagramas que a su vez son funcionales. Una vez que se dibujan, por así decirlo, sobre una superficie adecuada hecha de un material adecuado y en presencia de cierto tipo de campo, comienzan inmediatamente a realizar las tareas deseadas. Realmente nos pareció mágico, incluso después de que comenzamos a entender los principios que lo respaldaban. Trabajé con estos símbolos más que nada durante mi tiempo en Packle, y los reconocí en el momento en que los vi en las fotos. Aparecen en una forma muy simple en la nave de Chad, pero aparecen en la forma de diagrama más compleja en la parte inferior de la embarcación de Big Basin también. El lenguaje es en realidad un proyecto funcional. Las formas, los símbolos y arreglos de los mismos son funcionales. Lo que lo hace todo especialmente difícil de comprender es que cada elemento de cada diagrama depende y se relaciona con cualquier otro elemento, lo que significa que no se puede crear, eliminar ni modificar ningún detalle por separado. A los humanos les gusta el lenguaje escrito porque cada elemento del lenguaje se puede entender por sí mismo, y a partir de esto, se pueden construir expresiones complejas. Sin embargo, su lenguaje es completamente contextual, lo que significa que un símbolo dado podría significar tan poco como un indicador de un bit en un contexto, o, literalmente, contener el genoma humano completo o un mapa estelar de galaxias en otro. La capacidad de un único símbolo pequeño para contener, no solo representar, enormes cantidades de datos es otro aspecto contraintuitivo de este concepto. Rápidamente nos dimos cuenta de que incluso trabajando en grupos de 10 o más en los diagramas más simples, nos resultaba prácticamente imposible hacer algo. A medida que se agregaba cada nueva característica, la complejidad del diagrama crecía exponencialmente a proporciones inmanejables. Por esta razón, comenzamos a desarrollar sistemas basados en computadora para gestionar estos detalles y obtuvimos cierto éxito, aunque una vez más descubrimos que se alcanzaba rápidamente un umbral más allá del cual ni siquiera las supercomputadoras del día podían mantener el ritmo. Se decía que los extraterrestres podrían diseñar estos diagramas tan rápido y fácilmente como un programador humano podría escribir un programa Fortran. Es humillante pensar que incluso una red de supercomputadores no pudo duplicar lo que podían hacer en sus propias cabezas. Nuestro sistema completo de lenguaje se basa en la idea de asignar significado a los símbolos. Su tecnología, sin embargo, de alguna manera combina el símbolo y el significado, por lo que no se necesita una audiencia subjetiva. Puede poner el significado que desee en los símbolos, pero su comportamiento y funcionalidad no cambiarán, del mismo modo que un transistor no funcionará de forma diferente si le da otro nombre. Aquí hay un ejemplo de cuán complejo es el proceso. Imagine que le pido que agregue incrementalmente palabras aleatorias a una lista de modo que no haya dos palabras que utilicen las mismas letras, y debe realizar este ejercicio completamente en su cabeza, para que no pueda confiar en una computadora o incluso en un lápiz y papel. Si el primero en la lista era, por ejemplo, zorro, el segundo elemento excluye todas las palabras con las letras F, O y X. Si la siguiente palabra que elige es árbol, entonces la tercera palabra de la lista no puede tener las letras F, O, X, T, R o E en él. Como se puede imaginar, llegar a incluso una tercera palabra puede comenzar a ser un poco complicado, sobre todo porque no puede visualizar fácilmente las letras excluidas anotando las palabras. Para cuando llegue a la cuarta, quinta y sexta palabras, el problema se ha descontrolado. Ahora imagina intentar agregar la palabra número 1000 millones a la lista, imagina también que estamos trabajando con un alfabeto infinito para que no te quedes sin letras, y puedes imaginar lo difícil que es incluso para una computadora mantenerse al día. Huelga decir que escribir este tipo de cosas a mano son órdenes de magnitud más allá de las capacidades del cerebro. Sin embargo, mi experiencia se prestaba bien para este tipo de trabajo.
Pasé años escribiendo códigos y diseñando circuitos analógicos y digitales, un proceso que al menos se parecía visualmente a estos diagramas de alguna manera. También tenía una afinidad personal por la combinatoria, lo que me sirvió mucho ya que ayudé con el diseño de software que se ejecuta en supercomputadores que podía hacer malabarismos con los trillones de reglas necesarias para crear un diagrama válido de cualquier complejidad razonable. Podría continuar durante horas sobre este tema, y me encantaría escribir al menos un libro introductorio sobre el tema si aún no estaba completamente clasificado, pero ese no es el objetivo de esta carta, así que intentaré volver a la pista. Lo último que quisiera discutir es cómo obtuve copias de este material, qué más tengo en mi poder y qué planeo hacer con él en el futuro. El gran volumen de detalles para tener en cuenta al trabajar con los diagramas fue suficiente para desafiar la cordura de cualquier persona, y realmente estaba al borde de la cuerda con la actitud del ejército hacia nuestra necesidad de saber. Nuestra capacidad para hacer el trabajo se vio constantemente obstaculizada por su renuencia a proporcionarnos la información necesaria, y estaba cansado de que la burocracia se interpusiera en el camino de la investigación y el desarrollo. Me fui en el medio a los 3 meses en la que aproximadamente un cuarto de todo el personal de PACL se fue por razones similares. También estaba empezando a estar en desacuerdo con la dirección que el liderazgo quería tomar en cuanto al tema de los extraterrestres. Siempre sentí que al menos alguna forma de divulgación sería beneficiosa, pero como ingeniero humilde de Caret no estaba exactamente en posición de exigir nada de eso. La verdad es que nuestra gerencia ni siquiera quería que discutiéramos aspectos no técnicos de este tema, como cuestiones éticas o filosóficas, incluso entre nosotros mismos, ya que sentían que era una violación de seguridad suficiente permitir que los civiles como nosotros estuviéramos en cualquier parte. Cerca de este tipo de cosas en primer lugar. Entonces, unos 3 meses antes de renunciar, lo cual fue aproximadamente 8 meses antes de que realmente saliera, ya que uno no sale de un trabajo como ese con un aviso de 2 semanas. Decidí comenzar a aprovechar mi posición. Como mencioné anteriormente, mi experiencia en el Departamento de Defensa me permitió tener un rol de administración interna más rápido que algunos de mis colegas, y después de un año, las salidas cada noche se volvieron un poco menos rigurosas. Normalmente, debíamos vaciar los contenedores, maletas o maletines, luego quitarnos la camisa y los zapatos y someternos a una especie de cacheo. El trabajo nunca fue permitido llevárselo a casa, sin importar quién fuera ni el cargo que tuviera. Incluso antes de que realmente decidiera hacerlo, estaba seguro de poder filtrar ciertos materiales conmigo. Quería hacer esto porque sabía que llegaría el día en que quisiera escribir algo así, y sabía que me arrepentiría hasta el día de mi muerte si al menos no dejaba la posibilidad de hacerlo. Así que comencé a fotocopiar documentos e informes por docenas. Luego me puse los papeles debajo de la camisa alrededor de la parte baja de la espalda, metidos lo suficiente en el cinturón para asegurarme de que no se cayeran. Podía hacerlo en cualquiera de los pasillos cortos y sin ventanas en algunos de los pisos inferiores, que estaban entre los pocos lugares que no tenían un guardia armado vigilando cada uno de mis movimientos. Caminaba en un extremo con una pila de papeles lo suficientemente grande como para que cuando saliera por el otro extremo con algunos de ellos en mi camisa, no hubiera una diferencia visible en lo que estaba sosteniendo. Absolutamente no puedes ser muy cuidadoso si vas a hacer un truco como este. Mientras caminara con cuidado, no harían un ruido de arrugas. De hecho, mientras más documentos tomaba, menos ruido hacían, ya que no eran tan endebles de esa manera. A menudo tomaba más de 10 a 20 páginas a la vez. Cuando terminé, había hecho cientos de fotocopias, algunos originales y una gran colección de fotografías originales. Con esta carta inicial adjunté escaneos de alta resolución de lo siguiente. Una página de una revisión de inventario con una foto que parece representar una de las partes encontradas en el avistamiento de Rahman y partes muy similares a la nave de la Gran Cuenca.
Las primeras 9 páginas de uno de nuestros informes de investigación trimestrales. Escaneos de las fotografías originales utilizadas en ese informe, ya que las fotocopias oscurecen la mayoría de los detalles. 5 páginas de un informe sobre nuestro análisis en curso del lenguaje, inapropiadamente titulado Análisis lingüístico, que representa el tipo de diagrama apenas visible en la parte inferior de la nave de la Gran Cuenca. Este material es el más relevante y explicativo que pude encontrar en poco tiempo. Ahora que esto ha terminado, si decido lanzar más información en el futuro, podré tomarme mi tiempo y buscar mejor esta gran colección mía que lamentablemente nunca organicé. No estoy seguro de qué haré con el resto de la colección en el futuro. Supongo que esperaré y veré cómo se desarrolla todo esto, y luego lo filtraré con cuidado. Ciertamente hay riesgos involucrados en lo que estoy haciendo, y si realmente me identificaran y atraparan, podría haber consecuencias bastante serias. Sin embargo, he tomado las medidas adecuadas para garantizar un nivel razonable de anonimato y estoy bastante seguro de que la información que he proporcionado hasta ahora no es única entre muchos de los participantes de Caret. Desde que salí de Caret, como dije, dejé Palo Alto Caret Laboratory, en 1987, pero me he mantenido en contacto con muchos de mis amigos y compañeros de trabajo de aquellos días. La mayoría de nosotros ya estamos jubilados. En cuanto a Caret en sí, no estoy seguro de qué fue de eso. Si todavía se conoce con el mismo nombre, estoy bastante seguro de que todavía está activo, aunque quién sabe dónde. Escuché de varias personas que cerró unos años después de que me fui, pero todavía tengo que obtener una respuesta clara sobre por qué exactamente sucedió eso. Estoy seguro de que el tipo de trabajo que hicimos allí sigue siendo sólido. He oído de muchos amigos que hay varios sitios como en Sunnyvale y Mountain View, también camuflados para parecerse a un espacio de oficinas sin importancia. Alrededor del año 2002 más o menos me topé con el programa de radio Coast to Coast AM y he estado escuchándolo desde entonces. Lo admito, no tomo la mayor parte del contenido del programa como algo más que entretenimiento, pero ha habido ocasiones en que podía estar seguro de que un invitado hablaba claramente por experiencia o por una fuente bien informada. Para mí, hay algo muy surrealista en escuchar toda esta especulación y la llamada información privilegiada acerca de los ovnis y cosas por el estilo. También es un recordatorio nocturno de lo agitadas que estaban las cosas en esos días, lo que me ayuda a disfrutar mi jubilación aún más. Saber que ya no soy parte de ese mundo loco realmente es algo que disfruto a diario, por mucho que extrañe algo de eso. Conclusión. Lo que he compartido hasta ahora es solo una pequeña porción de lo que tengo y de lo que sé. A pesar de la atmósfera muy protegida y aislada dentro de Caret, finalmente aprendí mucho de varios colegas, y algo de lo que aprendí es realmente increíble. Durante el tiempo que pasé allí nunca escuché nada sobre invasiones, secuestros o muchos de los temas más aterradores que aparecen a menudo en Coast to Coast AM. Eso no quiere decir que nada de eso sea cierto, pero en mi tiempo trabajando junto a algunas de las personas más conectadas en este campo, nunca surgió. Por lo menos puedo decir que mi intención no es asustar a nadie. Mi punto de vista sobre la situación extraterrestre es muy positiva, aunque aún muy reservada.